pero yo les voy a hablar a ustedes sobre todo de lo que en dos novelas, concretamente La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa y 100 años de soledad, se habla del comercio y van a ver ustedes en qué lugar queda el derecho. Ustedes son los especialistas en el derecho y yo lo que les voy a decir, lo que les voy a poner delante es cómo la literatura de dos autores que son conjuntos entre sí, de la misma época, supuestamente amigos, pero ya saben que quién es tu enemigo, el de tu oficio, van a ofrecer, insisto, del comercio, de la literatura, y ustedes verán dónde queda el derecho. El derecho lo pondrán ustedes, yo les pondré la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cristina Escribano, muchas gracias, decana de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Alicia Balmaña, y muchas gracias a ustedes, porque están aquí y podrían no estar. Yo trataré de hacerles lo más llevadera posible la intervención y lo que les voy a comunicar, y espero que, en todo caso, tenga para ustedes alguna utilidad, tenga alguna razón crítica para que puedan conocer mejor el uso que en el futuro harán del derecho, porque ustedes inevitablemente van a dedicarse al ejercicio profesional del derecho en diferentes ramas. Entonces, es posible que entre muchos de los aquí presentes haya más de una Urania Cabral. Y ahora les voy a explicar por qué razón digo esto. Yo les voy a hablar de un par de fragmentos de sendas novelas. Una de Mario Vargas Llosa, que es un autor sobradísimamente conocido, Premio Nobel de Literatura, y de otro autor que es Gabriel García Márquez, también Premio Nobel de Literatura. Es decir, la literatura en español ha puesto sobre la mesa de la historia una serie de ideas que muchas otras actividades humanas no han llegado a poner a esta altura. Y, por supuesto, el derecho tiene en la literatura un papel enormemente importante, entre otras razones, porque la literatura se puede permitir libertades que el derecho no se puede permitir. Un autor literario como Mario Vargas Llosa puede concluir su novela La fiesta del chivo en el capítulo 24 con un pasaje de una pederastia absolutamente intolerable desde cualquier punto de vista racional, pero a la literatura todo le está permitido, todo. Es decir, la oncología, la termodinámica, la farmacología o la química no se pueden permitir las libertades que se puede permitir la literatura, incluso quebrantando la ley en muchísimos aspectos y en muchísimas dimensiones. Vamos a ir directamente a la cuestión. Todo el mundo conoce, insisto, a Vargas Llosa y a Mario Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez. No sé si todos han tenido ocasión de leer en algún momento dado novelas como 100 años de soledad o La fiesta del chivo. 100 años de soledad es una novela del año 1967 que constituye, a mi juicio, la gran epopeya del mundo hispánico y trata muchísimos problemas que afectan a todas las facetas del ser humano, implicado sobre todo en lo que es la epopeya de la hispanidad. La fiesta del chivo es una novela del año 2000 que se inscribe dentro de lo que en literatura llamamos la novela de dictador, la novela que se sitúa en torno a la figura de un sátrapa, de un déspota totalitario que, en contra, por supuesto, de cualquier principio democrático, gobierna o desgobierna un Estado. Pero claro, la cuestión del totalitarismo es que en el totalitarismo el derecho es completamente arbitrario si ese totalitarismo se organiza desde los presupuestos de una satrapía, como la que se plantea en una novela como La fiesta del chivo, que hace referencia a lo que es el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina en República Dominicana desde 1930 a 1961, cuando es asesinado a balazos en la noche del 30 de mayo de ese año, 1961. La novela de dictador tiene en Hispanoamérica una larguísima tradición y está estrictamente vinculada a la literatura hispánica. Es decir, ustedes no van a encontrar una novela de dictador en la República Popular China, no van a encontrar una novela de dictador en Corea del Norte, pero sí la van a encontrar en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Paraguay. Es decir, si ustedes ya se sitúan en el siglo XIX, para que vean hasta qué punto el derecho, la literatura, las leyes, la libertad, la democracia guardan una estrechísima relación, y por supuesto el dinero, que va a aparecer inmediatamente, Hispanoamérica nace
debiendo dinero a los bancos anglosajones, y no por casualidad. Estados Unidos nace siendo acreedor, haciendo acreedores a las potencias extranjeras, pero Hispanoamérica nace debiendo dinero a bancos anglosajones, a bancos ingleses y a bancos gringos, como va a decir Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez hablará de gringos, Mario Vargas Llosa hablará del prestigio de las universidades estadounidenses. Son nomenclaturas completamente diferentes, y del dinero que supone lo uno y lo otro. Pero la novela de dictador tiene en Hispanoamérica una larguísima tradición que ya se inicia en el siglo XIX con novelas como la de, no es una novela, es un ensayo propiamente, la de Sarmiento sobre el dictador en Argentina, de Argentina Rosas, ¿no? Es decir, civilización o barbarie, Facundo, civilización o barbarie. Ya en el año 1845, una mujer como Clorinda de Tourner escribió Ave sin nido. Hablamos de mediados del siglo XIX. Y José Mármol, que escribe Amalia. Son las novelas iniciales, las novelas germinales, aunque Facundo tiene una gran dimensión sin ser una novela. Pero la nota fundamental, el punto de inflexión, es Tirano Banderas. Tirano Banderas, que lo escribe Valle Inclán para publicarla en 1926. Valle Inclán, teniendo un dictador en España, como es Primo de Rivera, se va a México a escribir una novela de dictador. Y sale Tirano Banderas. Tirano Banderas es una novela que, insisto, marca un antes y un después en la historia de los dictadores, tergiversando y administrando fraudulentamente el dinero de una república imaginaria que es Santa Fe de tierra firme, hasta que es derrocado y asesinado en poco más de 24 horas. En poco más de 24 horas, simplemente porque una mujer, una vieja malvada, no lo digo yo lo de vieja malvada, Valle Inclán lo dice en términos mucho peores, ¿no?, que tenía ojos oblicuos de serpiente sabia, denuncia a uno de los milicianos, de los gerifaltes de Tirano Banderas, porque se le ha ido sin pagar unas consumiciones, unos refrescos. Y entonces Tirano Banderas dice que en su gobierno se hace justicia y que se persiga a ese altísimo militar, y ese militar encabeza una rebelión contra Tirano Banderas. Pero Tirano Banderas es una novela que representa, hoy no se podría publicar, porque es una novela políticamente incorrecta en todos los sentidos. No se podría publicar de ninguna manera. Sería una novela absolutamente impublicable, por una serie de razones que ni siquiera puedo deducir aquí. De tal forma que en Hispanoamérica esa novela tampoco gustó. ¿Por qué razón no gustó? Porque presenta a un tirano caracterizado por un rasgo literario que es el esperpento, que no se identifica con lo que posteriormente va a ser la novela contra los tiranos. Después de Tirano Banderas se escribe una novela absolutamente decisiva también, que sustituye el esperpento poético de Valle Inclán por el realismo crítico, que es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que se redacta apenas 7 años después de la publicación de la obra de Valle, que se publica en el 26. El señor presidente se redacta en el año 33, pero no se publica hasta el año 46, porque no es posible. Realmente, yo he dicho muchas veces que la literatura es aquello que ha sobrevivido a lo que los enemigos de la literatura, que son los enemigos de la libertad, no han podido censurar ni destruir. Por esta razón, la literatura en muchos casos ha necesitado el amparo de las leyes para su sobrevivencia, para su supervivencia, y cuando no lo ha tenido, pues ha tenido que difundirse de manera ilegal. Es decir, hay mucha literatura ilegal. Tengan en cuenta que Flaubert tuvo que hacer frente a un proceso judicial porque una de sus figuras, un personaje femenino como era Madame Bovary, incurre en adulterio. Entonces se le responsabilizaba al autor de la novela de que su personaje femenino fuera una adúltera. Cuando llega la regenta de Clarín, las cosas no eran mucho mejor en aquel Oviedo de entonces. El caso es que el señor presidente de Miguel Ángel Asturias abre un nuevo camino muy importante, y a partir de ahí surgen también otras novelas, ya el caso de Yo el Supremo de Roa Bastos en el año 74, coincidiendo con el otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, y hay otras novelas absolutamente importantes como es en el año 75 es el otoño del Patriarca, y también Terra Nostra de Carlos Fuentes. Y en el año 74 se publican de Roa Bastos Yo el Supremo y de Alejo Carpentier El recurso del método,
que son también dos novelas bastante importantes. Estas novelas ya empiezan a presentar rasgos del dictador que son perfectamente compatibles con la democracia, porque en muchos aspectos los, diríamos, fondos reservados, el tráfico de dinero de las satrapías y de los totalitarismos está depositado en cuentas de países democráticos, de tal manera que la democracia funciona como la caja fuerte de la evasión de capitales generada por las familias de los déspotas, por las familias de los dictadores, en los sistemas de gobierno absolutamente totalitarios. Esta va a ser una característica permanente y constante de los sátrapas, de los dictadores, de los jefes de estados totalitarios de Hispanoamérica, que se trata de gobiernos dispuestos por Estados Unidos, retirados de la historia y del poder político también por los Estados Unidos, pero que en diferentes países democráticos del bloque occidental, estas familias de dictadores y sus ministros y sus mandatarios militares también depositan un dinero totalmente legalizado. Esto se ve sobre todo en la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, no tanto en Macondo, no tanto en 100 años de soledad, porque 100 años de soledad es una novela que juega mezclando la realidad y la leyenda, el mito. Por ejemplo, en Macondo se habla de monedas cuando se vive en un mundo donde no haya constancia de que se acuña ninguna moneda. Es una cosa muy curiosa esta. Se pone precio a las cosas antes de que exista un territorio en el que oficialmente se acuñe ningún tipo de moneda. Esto es una cosa muy curiosa. Pero bueno, también se practica la telequinesia y aparecen ollas y cacerolas que se mueven solas y cosas por el estilo. Entonces no le pidan a la literatura, porque la literatura se fundamenta en la ficción, no le pidan a la literatura, claro, como decían algunos filósofos, es que Juan Ramón dice que Dios está azul. Sí, pero es que el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos, no es el Dios de los teólogos. Evidentemente, si le dijeran a Platón, a Spinoza o a Tomás de Aquino que Dios está azul, dirían: veis cómo Platón tiene razón, veis cómo los poetas están locos. No. Pero es que hay más dioses que los dioses de los teólogos. Están los dioses de los poetas y hay más cosas en la literatura de aquellas de las que la filosofía de Horacio, como Hamlet le dijo a Horacio, tiene en tu mente, ¿no? La literatura abre más opciones de las que el racionalismo de determinadas actividades humanas es capaz de percibir. Pero si les hablo de estas novelas de dictador, que tienen también pasajes muy importantes en obras como Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, donde no se habla propiamente de dictador, sino que se habla sobre todo de una cacique mujer, que es Doña Bárbara, que es una barbaridad, le dais su nombre, ¿no? Es una hipotiposis, es decir, el nombre que solo con esa nomenclatura designa. Les voy a resumir simplemente. Miren, Doña Bárbara tiene como mascota un caimán. Si alguno de ustedes es capaz de tener como mascota un caimán, pues ya me dirán ustedes en qué concepción tienen de la vida. O sea, tener como mascota un caimán. Eso es lo que tiene Doña Bárbara como mascota. Un caimán al que tiene como protegido, casi como un fetiche. De hecho, mascota significa fetiche en francés. Una mascota es un fetiche, es un talismán. Entonces, imagínense ustedes, ni siquiera Trujillo tuvo como mascota un caimán. Y era también bastante supersticioso, según dice la novela de Vargas Llosa. Pensemos en Pedro Páramo, de Juan Rulfo, del año 55. Doña Bárbara es del año 29, de la crisis norteamericana. Del año 55, el año en que muere Stalin, Juan Rulfo. Y, como digo, llegamos al 2000. Vargas Llosa se incorpora muy tardíamente al género de la novela de dictador, y lo hace de una manera muy kitsch. El kitsch es un modelo ortodoxo de arte. El kitsch es una forma de hacer arte que se caracteriza porque no discute absolutamente nada de lo políticamente correcto y trata de venderse como un producto perfectamente definido en un mercado que conoce perfectamente ese producto. El kitsch es completamente incompatible con la genialidad en el arte y la literatura, porque una obra que sea genial en el arte y la literatura es una obra que no conecta con el público de su tiempo y que no conecta con el público de su tierra, de su entorno. De ahí que se suele decir que los genios son incomprendidos por sus contemporáneos o que son incomprendidos por su época. Sin embargo, a Vargas Llosa lo comprende mejor que nadie la gente de su época.
Con esto no estoy precisamente elogiando a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es un gran escritor, porque es un escritor que sabe escribir muy bien novelas para seducir al público de su tiempo y sobre todo para seducir a un modelo político que es la democracia liberal. De hecho, Vargas Llosa es un escritor al servicio de la democracia liberal, como Calderón de la Barca era un escritor al servicio de la contrarreforma. Y como Dante era un escritor al servicio de su causa política a través de la filosofía escolástica. Sin embargo, Gabriel García Márquez no pone la literatura al servicio de ninguna ideología. Otra cosa es que determinadas ideologías hayan puesto la literatura de Gabriel García Márquez a su servicio propio. Pero de eso ninguno de nosotros está excluido. Es decir, cualquier frase que nosotros digamos fuera de contexto significa otra cosa. Y en ese punto ninguno de nosotros está absolutamente libre. Pero vamos a ir a los textos literarios. Les voy a poner un ejemplo de lo que escribe un autor y otro autor. Si ustedes leen en algún momento dado de su vida, y seguramente ya lo han hecho muchos de ustedes, una novela como 100 años de soledad, se encuentran con que cuando llegan al capítulo 12 de 100 años de soledad, llega a Macondo un señor que va observando el mundo, va vendiendo globos aerostáticos. Y entonces les vende globos aerostáticos a los macondinos. Pero los macondinos, como ya han probado unas alfombras voladoras, pues dicen eso de los globos aerostáticos es una antigua, ya van mucho más despacio, no tienen las prestaciones de las alfombras voladoras, no nos interesa. Y entonces este señor se va de Macondo y busca alojamiento en un hotel y está todo ocupado. Y le dice uno de los aurelianos que lo invita a comer a su casa. No, hombre, no tiene usted dónde hospedarse, venga a nuestra casa y coma con nosotros y luego ya se irá. Este señor es Mr. Herbert, un estadounidense. Entonces le dan a comer un plátano, un racimo de plátanos atigrados, ¿no? Fíjense en la imagen, los plátanos atigrados. Y el tipo se come un plátano, le gusta, se come otro y pide un nuevo racimo. Pero ante el nuevo racimo lo que hace no es comérselo, sino que saca una caja llena de instrumentos y empieza a medir el plátano, el diámetro, la longitud, su textura, hace una serie de cortes y dice, vale, muy bien. Entonces él viene a decir, le leo, luego sacó de una de las cajas que tenía una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante que nadie comió tranquilo esperando a que Mr. Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada. Es el silencio que comunica voluntariamente una inquietud. Al cabo de unos días se le vio con una malta y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. Y ustedes dirán, bueno, cazar mariposas no deja de ser inocente. En la literatura no hay nada inocente, En la literatura no hay absolutamente nada inocente. La literatura es completamente incompatible con la inocencia humana. Y entonces cazando mariposas, y qué ingenuidad. ¿Ustedes conocen un ser humano ingenuo? ¿Ustedes conocen un extranjero ingenuo? No voy a decir más. Mr. Herbert hace ingenuidades, no, caza mariposas. La mariposa en 100 años de soledad representa algo que cuando alguien tiene en el estómago se siente muy feliz. Hay en 100 años de soledad muchos pasajes de mariposas amarillas que se despliegan cuando la gente se enamora. Pues este caza las mariposas. Hay un personaje en 100 años de soledad que se va a los cielos, que es Remedios la Bella. Es un personaje femenino anafrodítico que es completamente incompatible con lo que ocurre en una novela como 100 años de soledad y es la única mariposa que Mr. Herbert no puede cazar. Es decir, que cuando vean en la literatura algo que no comprenden, léanlo otra vez, porque tiene un sentido que requiere más explicaciones de las aparentes. Pero este señor no caza mariposas porque no tenga otra cosa que hacer. La mariposa tiene un valor simbólico muy importante. Pero a los pocos días, el miércoles, llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares en los que Mr. Herbert cazaba mariposas. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario que engancharon en la cola de un tren amarillo y que era todo laminado de plata, con poltronas de terciopelo episcopal, techo de vidrios azules, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento llegan un montón de estadounidenses
cada uno representando un determinado compartimento de actividades, construyen una ciudad o un pueblo, una población al lado de Macondo, la rodean de una alambrada eléctrica y ahí viven los gringos. Después crean otro pueblo de barracones donde vive el personal contratado, y después crean otra zona que es un gigantesco prostíbulo. Entonces, imagínense que ustedes les proporcionan una red pornográfica a Internet, los ponen a trabajar 14 horas al día y quien gestiona todo eso vive en un paraíso al lado de los barracones donde viven ustedes. Esto es el capítulo 12 de 100 años de soledad, contado como alguien que inocentemente dedica su tiempo libre a cazar mariposas. Los gringos después llevaron mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa. Hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas en redes metálicas. Esto es Wisteria Lane, Silicon Valley. ¿Entienden lo que les quiero decir? Perfectamente. Y luego, para el resto de la gente, pues los barracones. Desplazaron el río, cambiaron el clima. La novela se publica en 1967, que fue un buen año ese. En ese año nació gente interesante. En 1967. Quiero decir que se publicó 100 años de soledad. 100 años antes había nacido Rubén Darío, en 1867. Y 200 años antes expulsaron a los jesuitas de España, en 1767. En 1667 no me consta que haya pasado nada importante, pero seguramente que sí pasó algo importante. El caso es que modificaron el régimen de lluvias, es decir, cambiaron el clima, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron al otro lado, para que no estorbara. Es decir, cambiaron la naturaleza. Si Lucrecio los leyera, diría esto es imposible. Entonces el coronel Aureliano Buendía, que ve todo esto, dice: este es un régimen de pobres diablos. ¿A qué régimen político alude el coronel Aureliano Buendía? Esto yo no lo puedo decir aquí, a qué régimen político alude. Pero Aureliano Buendía no es un demócrata. La pregunta es: ¿son demócratas los gringos que colonizan Macondo? Sí, teóricamente sí, porque eso lo hacen en nombre de la democracia y del comercio. Ahora bien, ¿dónde está el derecho mercantil? Ustedes pueden llegar a un lugar, ocupar un territorio, desplazar a la población, modificar la orografía, abrirles un prostíbulo para que se entretengan, ponerlos a trabajar 14 horas al día. ¿Dónde está el derecho laboral? ¿Dónde el derecho mercantil? ¿Dónde el derecho de la empresa? Lean ustedes 100 años de soledad y pónganle el derecho que falta a esa literatura, a ver cómo se lo ponen, porque no hay manera. Pero verán lo que les voy a exponer después de la fiesta del chivo. Ahora estamos en Macondo, en un Macondo intervenido por los Estados Unidos, por el comercio, más que internacional, por el comercio de los Estados Unidos, que tiene una proyección internacional, porque ahí van a producir bananos por un tubo, literalmente, pero no para que se los coman los macondinos, sino para comercializarlos. De tal forma que, dice el coronel Aureliano Buendía, este es un régimen de pobres diablos, comentaba el coronel Aureliano Buendía, cuando veía pasar a los policías descalzos, armados de bolillos de palo. Hicimos tantas guerras y todo para que nos pintaran la casa de azul, es decir, todo para que vinieran estos tipos. Estos tipos pusieron unos policías descalzos pero con una porra simple, y ellos tenían unos guardias de seguridad tan terribles que en un momento dado, porque un niño pequeño tropieza con un helado, con un refresco y le ensucia el uniforme, al abuelo lo decapitan de un tajo y al niño lo hacen picadillo a machetazos, dicen en el capítulo 12. Todo el pueblo vio pasar al abuelo decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaban a su casa, y a la cabeza arrastrada del niño que una mujer llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde habían metido los pedazos restantes del niño. Entonces, cuando esto lo ve el coronel Aureliano Buendía, dice: un día de estos voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de mierda. Cito la novela, esto no me lo invento yo, desde luego. Para que acaben con estos gringos de mierda, dice el coronel Aureliano Buendía.
En el curso de esa semana, los 17 hijos de Aureliano Buendía, que habían sido marcados con una cruz de ceniza en la frente, fueron asesinados. No se sabe por quién, pero los mataron a los 17. No fuera a ser que llamara a sus muchachos y sus muchachos molestaran. Así transcurre el capítulo 12 de 100 años de soledad. Como ven, España con esto no tiene nada que ver. Aquí la cuestión está en los Estados Unidos. Si quieren más detalles sobre el capítulo, pueden leer el capítulo 12 de 100 años de soledad. Con esta imagen de Estados Unidos en la mente, naturalmente algunos de ustedes, o de quienes nos oigan, pueden estar de acuerdo con Gabriel García Márquez, pueden estar en contra de García Márquez, pueden estar de acuerdo con mis palabras o en contra. Yo no pretendo ni que estén de acuerdo ni que estén en contra. Yo les digo lo que la literatura dice y planteo una interpretación a este respecto, para que vean la posición de Gabriel García Márquez. Si alguien dirá, bueno, Gabriel García Márquez era un comunista, era esto, era aquello, lo de más allá. No voy a entrar en eso. No juzgo a los escritores por su ideología, ni voy a decir si Gabriel García Márquez me caía bien, mal o regular. Juzgo a Gabriel García Márquez como escritor. No lo conocí personalmente, ni tengo interés en conocer a nadie personalmente, sinceramente. No juzgo a los escritores por lo que personalmente son, sino por lo que escriben literariamente. Pero ahora con esta imagen de Estados Unidos y Macondo vamos a ir a la fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Urania Cabral, 35 años después de salir de República Dominicana, tras haber sido violada a los 14 años digitalmente, no de otra manera porque debido a la enuresis y a la impotencia sexual que padecía, Trujillo Molina no podía hacer otra cosa. Hablo del Trujillo Molina de la novela, no de la historia en la que no entro. La fiesta del chivo es una novela histórica. Vuelve a República Dominicana a ver a su familia y a ver a su padre, que fue quien la entregó a Trujillo como un producto sexual para ver si de esa manera recuperaba la confianza de Trujillo. El padre de Urania Cabral era presidente del Senado de República Dominicana en la novela y perdió la confianza del dictador y para recuperar esa confianza quiso ofrecerle al dictador a su hija de 14 años como producto sexual. El dictador lo aceptó, pero aquello no funcionó de ninguna manera. Y Urania Cabral logró huir de República Dominicana con un visado para los Estados Unidos por mediación de unas monjas dominicas que le permitieron, a través de ciertas influencias con algunas personas del régimen, huir realmente a los Estados Unidos después de aquella horrible noche de depredación sexual por parte de ese siniestro individuo que fue el Trujillo de la novela. Vuelve 35 años después y explica a su familia por qué huyó de República Dominicana, porque su familia no lo sabe, no supo nunca nadie de realmente lo que había ocurrido. Pero en ese contexto tan dramático, tan verdaderamente extremo, fíjense la posición que adopta Mario Vargas Llosa. Hablamos ya de una novela del año 2000, no de 1967. Y Vargas Llosa, cuando presenta a Urania Cabral de regreso allí, a través de un monólogo interior en muchos aspectos y de un discurso indirecto libre, la propia Urania Cabral va reflexionando sobre su vida. Y fíjense ustedes, una protagonista mujer, femenina, que trabaja para el mercado, trabaja para el derecho mercantil, algo que no está en Macondo ni se le espera, y trabaja en estos términos. Habla con su padre, que está prácticamente tetrapléjico tras un ictus, no se sabe ni siquiera si su padre la puede oír o entender. Y le dice, no creas, habla su padre, que me he vuelto histérica, suspira. Todavía, papá. Eso que estoy haciendo, divagar, escarbar en los recuerdos, no lo hago nunca. Estas son mis primeras vacaciones en muchos años, le dice. No me gustan las vacaciones. Tomen nota, porque esto que dice Urania Cabral es un mensaje, a mi juicio, para quienes, como Urania Cabral, trabajan para el comercio internacional, trabajan en nombre del derecho mercantil. Urania Cabral es abogada, se ha especializado en derecho mercantil y trabaja para el Banco Mundial. ¿Cuántos de ustedes, hombres, mujeres, en el futuro trabajarán para el Banco Mundial? Porque la globalización les va a pagar mejor que cualquier otra empresa. Entonces, claro, cuando se habla en contra de la globalización,
La globalización tiene sus simpatizantes y sus adversarios, sus defensores y sus detractores. Pero ¿alguien les puede pagar a ustedes mejor de lo que les pagará la globalización? Pero fíjense el catecismo que les comunica Vargas Llosa a través de Urania Cabral. No me gustan las vacaciones. Aquí de niña me gustaban. Es decir, las vacaciones son una cosa infantil, pero no de adulto. Desde que gracias a las sisters, a las madres dominicas, pude ir a la universidad en Estados Unidos, nunca más me gustaron las vacaciones. Ya saben lo que les espera a ustedes. No se enamoren de las vacaciones, enamórense de su trabajo. Me he pasado la vida trabajando, dice Urania Cabral. En el Banco Mundial jamás tomé las vacaciones. Trabaja para el Banco Mundial, o sea, no para el comercio de barrio. Compra en tu barrio, no, el Banco Mundial. En el bufete, en Nueva York, tampoco. No tiene vacaciones. ¿Ustedes tienen vacaciones? Bueno, el Banco Mundial prefiere gente que no le gustan las vacaciones, según Urania Cabral. No dispongo de tiempo para andar monologando sobre la historia dominicana, pero ha decidido hacer una pausa e ir a monologar con su padre sobre la historia dominicana. Y se dice a sí misma, cierto, tu vida en Manhattan es agotadora. Todas tus horas están cronometradas, desde las 9 en que entra en su despacho de Madison del 74 Street. Para entonces ha corrido 3/4 de hora en el Central Park si hace buen tiempo. Fíjense qué vida kitsch. A ver si ustedes tienen una vida tan kitsch. Para entonces ha corrido 3/4 de hora en el Central Park si hace buen tiempo, o hecho aeróbic en el Fitness Center de la esquina, al que está abonada. Su jornada es una sucesión de entrevistas, informes, discusiones, consultas, averiguaciones en el archivo, almuerzos de trabajo en el reservado del estudio, algún restaurante de los alrededores y una tarde igualmente ocupada que se prolonga con frecuencia hasta las 8. Esta es la agenda que les espera si ustedes tienen vocación. Y hay gente que tiene vocación y es tan legítimo tener esta vocación como no tenerla. Es tan legítimo lo uno como lo otro. Otra cosa es que a unos les guste y a otros no. Pero ustedes comparen esto porque el Mr. Herbert de 100 años de soledad es Urania Cabral en la fiesta del chivo. Y fíjense la agenda de Urania Cabral. Se prepara una ensalada y abre un yogur si el tiempo se lo permite. Porque ve las noticias en la televisión y lee un rato y se mete en la cama. Tan cansada que las letras del libro, las imágenes del vídeo empiezan a bailotear antes de 10 minutos. O sea, el rato es de 10 minutos. ¿Qué se puede leer durante 10 minutos? El Quijote, bueno, sí, al cabo de unos años acabarán ustedes con él. Pero no es el tema, leer el Quijote. Nunca falta uno y a veces 2 viajes por mes dentro de Estados Unidos o por América Latina, Hispanoamérica no. Claro, como se ha dicho en muchas ocasiones, el principal enemigo de Hispanoamérica es Latinoamérica. El que quiera entender, que entienda. Nunca falta 1 o 2 viajes por mes dentro de Estados Unidos o por América Latina, Europa y Asia. En los últimos tiempos también África, donde por fin, por fin es absolutamente fundamental. Por fin, África se resistía, pero por fin algunos inversores se atreven a arriesgar su dinero y para ello buscan asesoría jurídica en el bufete, en el derecho mercantil, en el derecho internacional público y privado. Y para eso está Urania Cabral, Super Urania Cabral. ¿Entienden por dónde van los tiros, verdad? Imagínense lo que haría Mr. Herbert con una Urania Cabral. Legitimaría perfectamente lo que hizo sin derecho mercantil. Pero aquí, con el derecho por delante. En los últimos tiempos también África, donde por fin algunos inversores se atreven a arriesgar su dinero y para ellos buscan asesoría jurídica en el bufete. Es su especialidad. 2 puntos. El aspecto legal de las operaciones financieras en las empresas en cualquier lugar del mundo. En el año 2000, Mario Vargas Llosa ya tiene la agenda de la globalización perfectamente definida. Esta novela lleva 25 años pulsando el botón de la globalización, con una agenda perfectamente definida de cómo ha de funcionar la funcionaria ideal de este tipo de operaciones mercantiles, insisto, en el derecho internacional público, privado, en el derecho de empresa, en el derecho mercantil. Una especialidad a la que ha derivado luego de trabajar muchos años en el departamento jurídico del Banco Mundial. Es decir, tiene un currículum que, sinceramente, ya lo quisieran ustedes. ¿Se negarían ustedes a un curriculazo así en el Banco Mundial?
En el departamento jurídico del Banco Mundial, ustedes imagínense que yo tenga poder y pueda contratarlas a ustedes como asesoras, a ustedes, a hombres, mujeres, asesoras en el departamento jurídico del Banco Mundial. Aceptarían todos indiscutiblemente, porque yo les pagaría mejor que la tienda de barrio de la esquina. ¿O quieren ser ustedes contables de la mercería de la esquina? Obviamente. Entonces, el derecho internacional, el derecho mercantil con la globalización lleva algo así como 25 siglos luchando para apoderarse del poder, valga la redundancia. Y primero ha tenido que vencer las limitaciones de la Iglesia, cuando no había estados en el mundo medieval, después el poder del Estado en la Edad Moderna, y actualmente, que ya no tiene prácticamente nada enfrente, pues simplemente lo que le queda es competir con la competencia, que en este caso puede ser la República Popular China u otros países. Pero no se olviden nunca de que la competencia se convierte simplemente en un socio, según se negocie con él. Es decir, que hasta Judas puede ser un socio de Roma si es capaz de vender a un dios. De ahí que Quevedo siempre dijera que los mercaderes, lo que Quevedo llamaría, si hoy viviera, los amigos del comercio, tienen por patrón a Judas. Porque ¿qué comerciante puede vender a un dios? Claro, el comerciante más valioso del mundo es aquel que puede vender al producto más valioso del mundo, que es una divinidad, que eso fue lo que hizo Judas, desde el punto de vista de Quevedo. Hablo en los términos de Quevedo, que naturalmente no son mis términos ni los de ustedes. Pero para Quevedo, el patrón de los comerciantes, el patrón de los mercaderes es Judas. Digan ustedes al director de un banco que su patrón es Judas. Pues eso no es una barbaridad. Pero el racionalismo de Quevedo es ese. Eso no lo pueden decir ustedes en la Ilustración. Eso no se lo pueden decir a George Washington ni a ningún personaje ni ninguna figura histórica que tenga una mentalidad diferente a la de Quevedo. Pero Quevedo es Quevedo y cada uno es quien es. Pero quiero decir que estamos en este contexto con este personaje. Y aquí se habla de una funcionaria del Banco Mundial. Los viajes más abrumadores son las largas jornadas y después viajes de 5 o 12 horas volando pues a México City, a Bangkok, a Tokio, a Rawalpindi, a Harare, y pasar de inmediato o dar o escuchar informes, discutir cifras, evaluar proyectos, cambiando de paisajes y climas, del calor al frío, de la humedad a la sequedad, del inglés al japonés, al español, al urdu, al árabe y al hindi, valiéndose de intérpretes cuyas equivocaciones pueden provocar decisiones erróneas. Por eso hay que tener siempre los 5 sentidos atentos, etc. Y cuando puedo me quedo feliz en casita. Pero ¿cómo feliz en el casita? ¿No le hace feliz el trabajo? ¿Por qué feliz en casita? Feliz sería estar en el Banco Mundial. ¿Ustedes dónde prefieren estar? ¿Felices en casita o felices en el Banco Mundial? Cada uno tendrá su respuesta. Cada uno tendrá su respuesta en este punto. Pero como les digo, este es el retrato que Mario Vargas Llosa hace de la mujer moderna, de la mujer del siglo XXI. Y no por casualidad esta novela se publica en el año 2000. Comparen esto con los personajes femeninos de 100 años de soledad. ¿Dónde vamos con Úrsula y Guarán? ¿Y dónde vamos con Remedios la Bella? Entre Remedios la Bella y Urania Cabral, fíjense ustedes el abismo que hay. Ustedes no pueden ser Úrsula y Guarán. Ustedes son aprendices de Urania Cabral, de hecho. Porque las condiciones que les toca vivir son las del mundo para el que Urania Cabral ha sido educada, en definitiva. Es lo que hay, lo que tenemos. Claro, si ustedes leen otros capítulos de La Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, se van a encontrar con esta situación, se van a encontrar con estas películas. Pero les digo más, me van a permitir que les dé otra vuelta de tuerca. Porque si hasta aquí Vargas Llosa lee el catecismo laboral, vamos ahora a ver el catecismo personal, porque el mercado quiere a la gente soltera. Y la quiere soltera para que no pierda el tiempo con maridos ni con hijos, porque los hijos y el marido hacen perder mucho tiempo a una mente que debe dedicarse de manera exclusiva y excluyente al trabajo. Entonces se elogia el celibato. Fíjense ustedes que en un contexto actual como el presente, en el que hasta la Iglesia Católica, con 500 años de retraso, se protestantiza, planteando la posibilidad de que los curas se casen, el mercado ya ha dado un paso hacia adelante
planteando que la gente se quede célibe para que de esta manera su energía familiar no se gaste y se pueda invertir en la actividad laboral y mercantil. Eso es el planteamiento de Urania Cabral, porque en la fiesta del Chivo hay un elogio al celibato que ni siquiera la Iglesia Católica en sus mejores tiempos consiguió llevar a tales extremos. Es que hay un elogio del celibato que uno lee esto y dice, yo me quedo soltero. Bueno, allá cada cual. Yo no tengo consejos en este punto para nadie, pero fíjense los consejos que tiene Vargas Llosa. Le dice una prima de ella, ¿cómo te conservas? No, muchacha, somos del mismo año, ¿no? Y pareces 10 años más joven que yo. No es justo. ¿Será que no te casaste? ¿Ni tuviste hijos? Es decir, el marido y los hijos te joden la vida. El marido y los hijos te fastidian. Porque le viene a decir, estás muy bien. Estás mejor que yo, tienes mi misma edad y pareces 10 años más joven. ¿Será que no te casaste ni tuviste hijos? Y por si quedaran dudas, nada arruina tanto como un marido y la prole. ¿Qué les parece? A unos les parecerá bien, a otros no les parecerá bien. Pero eso es lo que dice, nada arruina tanto a una mujer como casarse y tener hijos. A partir de aquí, por supuesto, cada cual decide lo que quiera. Puede burlarse de esta frase o puede decir, tiene razón. Habrá respuestas para todos los gustos. Quiero decir, si alguien quiere debatir y crear polémica, puede hacerlo. Yo no lo voy a hacer, desde luego. Pues yo tengo mi respuesta y no tengo por qué compartirla. Yo comparto crítica literaria. Puntos de vista personales, cada uno me los puede atribuir o me los puede inventar, pero los míos los tengo yo. Es decir, no es necesario ser un insecto para interpretar a los insectos, basta ser un entomólogo. Yo aquí no me convierto en mantis religiosa, soy el entomólogo de la literatura. Y ahora dirán, este tío es el entomólogo de la literatura. Bueno, cortan la secuencia y la ponen, soy el entomólogo de la literatura. Vale, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Pero fíjense, Vargas Llosa lee la cartilla, ¿no? Y dice, nada arruina tanto como un marido y la prole. Es que los hombres debemos ser terribles, ¿no? Y los hijos, mucho peor. ¡Qué silueta! ¡Qué tez! Una jovencita estás hecha, Urania. Y dice, cuéntame, vives en Nueva York, ¿verdad? Te va muy bien. Y claro, aquí es inevitable recordar estas secuencias de Sex in the City, ¿no? Sexo en Nueva York. Todos recuerdan esta película, gracias a la cual, pues las páginas de contactos se incrementaron desde el punto de vista de la participación de las mujeres de una manera exponencial, porque eran las grandes ausentes en el comercio de los productos sexuales. Entonces la liberación sexual de la mujer incrementa enormemente pues la productividad de todo tipo de objetos sexuales que hacen al hombre prescindible en muchos aspectos. Claro, es que el hombre ahorra mucho dinero. Si lo quitamos de en medio, podemos mercantilizar enormemente una serie de actividades que hasta entonces no habían sido mercantilizadas. Y además quedamos muy bien, porque, oye, nada arruina tanto como un marido y la prole. Ustedes ponen esto en el buzón de casa y ponen debajo Mario Vargas Llosa, claro, que no vaya a ser que alguien se confunda. Pero cuéntame de ti y tal, te hemos seguido los pasos, eres una leyenda en la familia, trabajas en un estudio muy importante, no me extraña que hayas triunfado en los Estados Unidos. Y ahora miren lo que viene a continuación, ¿eh? Fuiste la primera graduada en esa universidad. Esto ya es un monólogo interior, es un discurso indirecto libre que la propia Urania Cabral recuerda. Pero el narrador cambia de registro y pasamos de un diálogo directo a un discurso indirecto libre, que está muy desarrollado sobre todo por la novela realista, está muy desarrollado en La Regenta y sobre todo en el retrato del artista adolescente de Joyce, pero antes lo utiliza sobre todo Cervantes en el monólogo de Sancho Panza, Las puertas del Toboso. Ahí es donde aparece el primer monólogo interior de la literatura universal, en el Quijote. Yo he dicho muchas veces que el fenómeno de la literatura está en el Quijote, y lo demás es un derivado, es una derivada. Fuiste la primera graduada en esa universidad, en ser aceptada en Harvard y en recibirte con honores en la más prestigiosa universidad del mundo. Pues ustedes no lo sabían, para Vargas Llosa, Harvard es la mejor universidad del mundo y ustedes aquí, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues yo nunca he dado ninguna conferencia en Harvard y aquí he dado 3.
No, he dado más. Aquí en el área de derecho mercantil he dado 3. Y como diría Borges, que se enorgullezcan otros de las conferencias que han dado. Yo me enorgullezco de los lugares en los que me han invitado. Esto es narcisismo de la modestia, pero puestos a ser cínicos, yo el que más. Comprenden, porque fuiste la primera graduada de esa universidad en ser aceptada en Harvard, con honores, en la más prestigiosa universidad del mundo. Es muy fuerte, como el éxtasis de Santa Teresa, pero en el monólogo interior de Urania Cabral. Una ciudad limpia, bonita, sobre todo en invierno, cuando la nieve ocultaba las rectas callecitas, donde se podría patinar y esquiar, bajo aquellos algodones blancos, con lo que los niños hacían monigotes y que mirabas caer del cielo, hechizada, y donde hubieras muerto de amargura, acaso de aburrimiento, si no te hubieras dedicado con tanta furia a estudiar. Esto parece, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Es que parece una postal navideña, donde se podía patinar y esquiar bajo aquellos algodones blancos con los que los niños hacían monigotes y que mirabas caer del cielo. Comparen esto con Mr. Herbert y lo que hacía vallando electrificadamente la zona de Macondo. Comparen una cosa con otra. Vean este enfoque dialéctico que la literatura permite ofrecer. Y unos quedan seducidos por Urania Cabral. Pero Urania Cabral es en la fiesta del chivo la escuela de Mr. Herbert en 100 años de soledad. Claro, yo no les desanimo a que trabajen para la globalización trabajamos todos, pero conviene ser consciente de que uno no debe engañarse a sí mismo. He estado siempre demasiado ocupada, primero estudiando, luego trabajando. Me he acostumbrado a vivir sola y no podría compartir mi vida con un hombre. Tela marinera. No habla de perros. Hoy día saben ustedes que los perros, y no tengo nada en contra de los perros, solo me faltaba, pero el perro se sustituye muchísimo por la compañía humana. Según las tendencias del poshumanismo, ¿no? Se ecualiza la relación entre el perro y el ser humano. Con frecuencia leemos en la prensa informaciones de que es recomendable, lo he leído recientemente en La Vanguardia, se recomienda a las mujeres dormir con perros porque son menos molestos que los hombres, se llegó a decir en determinadas informaciones. Naturalmente, sobre esto no tengo ninguna opinión. Cada persona tendrá su opinión sobre estos asuntos y libremente podrá optar con lo que quiera. Yo simplemente me limito a subrayar que este personaje femenino se ha acostumbrado a vivir sola y no podría compartir, dice ella, no podría compartir mi vida con un hombre. Bueno, yo no sé si somos tan horrendos, pero bueno, no me consta, pero vamos. Eso cada cual tendrá su punto de vista, por supuesto. Y dice su prima, tiene razón, ¿de qué me sirvió casarme a mí? Y aquí lanza una leyenda negra contra el matrimonio y contra los hijos, en definitiva. A partir de aquí, el resto del capítulo, y no les quiero abrumar con estos asuntos, se refiere a las mismas cuestiones. Hay en la fiesta del chivo hay un capítulo que me parece que es el capítulo 10. Este es el capítulo 10 en el que estamos, pero en el capítulo 8, dos capítulos antes, se habla de las cuentas de la República Dominicana y de los negocios de la familia Trujillo y de cómo esos negocios se gestionan con la complicidad de las democracias occidentales, donde la familia Trujillo y los altos funcionarios del régimen desvían el dinero. Pero lo que les he tratado de comunicar, y no quiero alargarme más, porque no quiero cansarles, y si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, pues la pueden plantear aquí, en este contexto académico en el que estamos. Lo que sí quiero exponerles en esta intervención es cómo la literatura puede plantear enfoques críticos que en muchos casos al derecho mercantil, al derecho internacional público, privado, al derecho de la empresa, pues no se le ocurre plantear, porque lo que ustedes estudian es, en definitiva, todo el conglomerado de lo que un grado, antiguas licenciaturas, una determinada carrera exige conocer en su especialidad. Las diferentes ramas del derecho, pues desde el derecho romano hasta la filosofía natural o filosofía del derecho natural o la filosofía del derecho, pasando por todas las actividades
que se requieren en este punto. Pero claro, naturalmente no van a estudiar una asignatura que sea pues, el derecho en la literatura. Esas cuestiones se pueden complementar o de alguna manera ilustrar a través de cursos para universitarios o cursos paralelos o simplemente intervenciones o conferencias donde un fulanito de otras materias pues les venga a hablar puntualmente de cómo determinadas sociedades ficticias, porque lo que ocurre en la literatura es una ficción, no se puede tomar en serio lo que ocurre en la literatura más allá de la estructura literaria, pero también es cierto que la ficción no legitima la falsificación de la realidad, ¿eh? Es decir, les pongo un ejemplo muy tangencial. Yo puedo decir que Cervantes fue un espía de los marcianos, que los marcianos mandaron en un platillo volante a la Tierra en el siglo XVII para espiar a Felipe III y a Felipe II. Yo les puedo decir eso a ustedes. Y ustedes pueden decir que poco tiene que hacer este tío, ¿no? Venir de Vigo aquí para contarnos esto. Bien, eso es una ficción, pero el problema lo tienen ustedes si ustedes se lo creen, porque yo no me lo creo. Es decir, Fernando de Rojas puede creer en la magia, Celestina puede creer en la magia, pero Fernando de Rojas no. Entonces, la ficción no puede legitimar la falsificación de la realidad. Yo puedo decir de Cervantes lo que quiera, pero no con intención de falsificar la realidad, sino de recrear una imagen de Cervantes del tipo que sea. Lo mismo ocurre con Trujillo Molina, o lo mismo ocurre con una geografía como Macondo, que representa en definitiva una Hispanoamérica sin Estado, una Hispanoamérica donde cualquiera puede llegar y montar una colonización para explotar los recursos naturales y los recursos humanos de esa población. Si ustedes, insisto, contrastan lo que ocurre en Macondo y lo que ocurre en la vida de Urania Cabral, se darán cuenta de que es un círculo en el que donde Mr. Herbert termina, empieza Urania Cabral y así sucesivamente. De tal forma que en este siglo XXI, donde la globalización económica y financiera es el sistema de gobierno, porque el mercado ya ha sustituido al Estado, pues no nos queda más remedio que hacernos compatibles con esa realidad y trabajar para la globalización, porque es realmente quien nos paga en este contexto, más o menos directamente. Pero lo que es inevitable, al menos, es ser conscientes de lo que hacemos. Es decir, si yo no me quiero casar, no tengo por qué decir que no hay nada peor que una mujer, o que no hay nada peor que un hombre. Es decir, si usted no se quiere casar, no se casa y ya está. Pero no hace falta que legitime, a mi juicio, estos planteamientos de esta manera. Toda la vida, toda la historia ha habido gente que ha optado por el celibato y no hay por qué pedir explicaciones. Cada uno hace de su vida lo que estima oportuno. Yo lo que sí veo en la novela de Mario Vargas Llosa es un catecismo de un determinado perfil laboral, que es lo que el mercado quiere en un momento dado. Y lo que veo en la novela de Gabriel García Márquez es un mundo natural, mítico y legendario, destruido por un imperialismo depredador y por un comercio en nombre del cual todo está permitido. Y nada más, muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, profesor maestro, por esta difícil conferencia, manejando unos textos y una interpretación de no sencillo alcance para cualquier lector que no sea avezado y tenga mucha literatura por delante. Me gustaría abrir el turno, preguntas, comentarios. Yo creo que es una oportunidad magnífica, teniendo, bueno, siempre cuando tenemos un conferenciante, pero en este caso que yo sé que son muchísimos los seguidores del profesor maestro en las redes, aquí tienen la oportunidad para poder hablar con él, comentar, preguntar.
Cuando quieran. Gracias. Está ahí, mira, está el inalámbrico, no sé si está el inalámbrico. No. Yo es que no veo el micrófono. No, pues igual no. Si no está en el armario. ¿Viene el micrófono? Yo a ver que funcione. Parece que sí. Parece que funciona, sí. Yo creo que sí. Me gustaría empezar con una ronda de agradecimientos a la profesora Estimano por traer a nuestro maestro y otra vez, muchísimas gracias. Agradecerle también a la profesora Alicia, felicitarle su intervención con Isaac, que nos vaya mostrando la realidad detrás de la servitud en Roma. Muchas gracias también. Y en particular al profesor maestro, cual soy seguidor de este es mi segundo año aquí. Y lo que voy a aprovechar los conocimientos tanto de Alicia con el derecho romano, de la sociedad romana, como el profesor maestro, voy a tocar esencialmente una cosa que es la realidad, que también ha hablado usted de ello. Y es que, bueno, quiero pedirle su interpretación y su opinión. Reuniendo todos los vídeos, conocimientos que ustedes ponen en las redes acerca de la realidad que nos toca vivir, y es, bueno, en resumen, la crisis de la democracia por una frustración actual, viendo que la democracia no ha conseguido los objetivos que se proponían en el siglo XX y el siglo XXI, posiblemente veamos el final de la democracia tal y como se conoce hoy en día. También hablan ustedes del triunfo de la barbarie y de cómo los valores que actualmente tenemos, que se trasladan a la literatura, vemos que se están diluyendo, desapareciendo. O sea, que similitudes ven en este caso en la sociedad actual con la sociedad romana y con el fin del Imperio Romano, porque bueno, los valores occidentales plasmados en la idea de libertad tanto del siglo de oro como luego también en la Ilustración, en la Revolución Francesa, hoy en día se ponen en entredicho que básicamente la sociedad occidental, estadísticamente, sin alguna estadística como método fiable de predecir el futuro, está en vía de desaparición. Es decir, si seguimos los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 5 generaciones la población, si hizo una tasa natalidad actual de la población española, habrá reducido a un par de millones de personas, pero también como el resto de países occidentales. Vemos también cómo se trasladan los valores de la ley, del derecho actual impositivo, con otras formas de concebir el derecho más allá de nuestra frontera, mucho más basadas en el derecho natural y que se entrelazan mucho con la teología, en algunas culturas, ¿no? Que son las que demográficamente se están imponiendo en el mundo. Entonces, quería saber su interpretación, digamos, acerca de si nosotros somos equiparables a los últimos ciudadanos del Imperio Romano o si estamos imbuidos de un pesimismo muy parecido a la generación del 98 o de un idealismo tan flagrante como los años 30 que nos condujo a un conflicto mundial, ¿no? Entonces, quería saber su Sí, muchas gracias. A ver, lo primero que hay que definir es qué somos nosotros, ¿no? Cuando decimos nosotros, entiendo que te refieres a los europeos. Sí. Sí. A ver, yo siempre, desde hace ya algún tiempo, lo he comentado alguna vez en clase a los alumnos, digo que estamos en la etapa postclásica, ¿no? Estamos en una etapa postclásica entendida como una etapa de decadencia en muchos aspectos. Cuando hablamos cuando dices nosotros, los ciudadanos, es que en la época de decadencia del Imperio Romano, si lo trasladáramos, ellos, y ese concepto de ciudadanos romanos ya no era tal realmente. Es verdad que es muy parecida la época en cuanto a los flujos migratorios y en cuanto al descenso de la natalidad. No quiero decir con esto que la decadencia pueda venir provocada por estas causas,
pero lo cierto es que confluyen estas causas en una época de decadencia como fue la época posclásica. Pero repito, es que una sociedad no es un compartimento estanco. Las sociedades estamos en continua evolución y ese nosotros, ellos, el concepto de ciudadanos en Roma y el concepto de ciudadanos europeos en la actualidad es que no es tampoco un concepto estanco, no es un concepto inamovible. ¿Hay conexiones? Sí, yo veo conexiones. Desde el punto de vista del derecho, muchas. Si sociológicamente, yo no soy una experta en sociología, pero si sociológicamente sí que se pueden ver ciertas conexiones en el aspecto del derecho, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento en el que el derecho probablemente no sepa dar las respuestas adecuadas a muchos problemas actuales. Desde mi punto de vista, vamos a ver, año 376. ¿Qué pasa en el año 376? Los llamados por Roma bárbaros cruzan el Rin, pero no ni uno ni dos. El cruce del Rin es huyendo de Atila, las tribus de lo que más adelante van a ser los godos, ostrogodos, visigodos, todas esas variantes de pueblos, huyendo de Atila, cruzan el Rin. Hasta entonces Roma tenía la capacidad para negociar de alguna manera y redistribuir por el imperio a lo que llamaríamos los inmigrantes. Pero en ese momento no, en ese momento se produce una auténtica invasión. La Roma del siglo IV no tiene nada que ver con la Roma de César. César no habría reconocido jamás eso. La corte ya no estaba en Roma, de hecho estaba en Tréveris, estaba en otros lugares. 100 años después, Odoacro depone a Rómulo Augustulo en el 476. Empieza la Edad Media. El comercio se desintegra, no hay comercio, no hay quien acuñe moneda, no hay nada. Salvo la Iglesia. La Iglesia lo controla todo. Y lo controla muy bien. La Iglesia es capaz de civilizar a los llamados bárbaros. Y la Iglesia vive como Dios. No hay Estado, no hay comercio. La Iglesia decide lo que está bien y lo que está mal. No hay alternativa. El mundo es un convento. Ni siquiera hay milicia, no hay cuartel. El mundo es un convento. Pero los comerciantes empiezan a organizarse y la Iglesia les pone muchas trabas. Pero la Iglesia necesita a los comerciantes. Y entonces, bueno, como los comerciantes le ponen intereses, la Iglesia condena la usura hasta que se acaba uniendo a ella. Pero surgen los estados. Y eso es un problema para la Iglesia, no tanto para el comerciante, porque el comerciante negocia con el Estado, los Medici, los genoveses, Quevedo protestando, etc. Y el comercio busca crecer. Y en un momento dado, siglo XXI, el comercio puede más que los estados, el mercado puede más que el Estado, la Iglesia es un estadito donde se gestionan también los recursos. Bien, pero nosotros y ellos. Claro, no hay compartimentos estancos. Yo creo que hoy los bárbaros no son ellos, los bárbaros somos nosotros. Por muchas razones que no voy a decir aquí, pero hay civilizaciones fuera de Europa que, aunque parezca sorprendente lo que voy a decir aquí, están más capacitadas que nosotros para enfrentarse al futuro. No lo queremos ver. Decimos, son bárbaros, son salvajes. Bueno, mucho cuidado, porque a lo mejor tenemos que aprender de ellos algunas cosas que no queremos ver. Esto no voy a explayarme aquí, porque esto es un tema mucho más complejo, que requiere un contexto mucho más amplio, pero mucho cuidado con menospreciar al extranjero, mucho cuidado con minusvalorar a otras civilizaciones que no somos nosotros,
porque el siglo XXI no nos pertenece. El siglo XXI les pertenece a ellos, por una razón. Porque a pesar de todo lo que parece, razonan mejor que nosotros. Y me dirán, ¡oh, qué barbaridad! Este tío tomó algo. No, no lo tomé. Vivan ustedes 50 años más y ya me dirán ustedes. Porque yo les preguntaría, ¿qué saben ustedes hacer con los animales? Pregúntenles a los extranjeros qué saben hacer con los animales y a ver qué les responden. Un poquito más alto, Jimena. Me gustaría agradecer al chat. No funciona. Ahora aparece. Me gustaría agradecer la charla, que me parece muy interesante, y quería hacerle un comentario o una reflexión sobre lo que ha dicho respecto a otra experiencia de trabajo de Vargas Llosa sobre la normativa. Yo interpreto a Macondo como una sociedad ya que son un buen día los que huyen de la sociedad ante ese enfrentamiento que hubo entre el patriarca de la familia y un pueblerino de pueblo que vivían antes. Entonces, la reflexión o la conclusión que estoy yo de Tren de Soledad es que es la lucha entre una sociedad viva, anárquica o en la que predomina la costumbre más que un derecho escrito en sí mismo, siendo que los liberales es cierto que no es preferencia que se impongan en una compra mediante derecho y que hacerse, pero teniendo en cuenta que Aurelio Buendía se enfrenta a los liberales y la relación en el país y que podría decirse que la maldición de los Buendía por ese imperio que también va en contra del derecho que es lo que origina la línea familiar, es que el derecho se fundamenta en las voluntades y la maldición de los familiares siempre se tiene ante ese impulso natural más que de la sociedad que es la que tiene que construirse. Porque luego también figuras como Soledad se demuestra que se también con determinados protagonistas de la Buendía, sobre todo con Odeta, que vivíamos segundo con su hija, que la ropa como si fuera parte de nuestra propia. O sea que creo que intenta demostrar una dicotomía entre una perspectiva negativa de los gringos y otra utilizadora de su presencia sobre la implementación del mercado en el mundo. Gracias. Interesante. Sí, indudablemente es así. Por eso la literatura, la buena literatura no es maniquea, es compleja. De tal manera que, claro, por una parte, ese debate de la industrialización se vivió en Asturias muy abiertamente. Hay una novela que es La aldea perdida, de Armando Palacio Valdés, donde si hoy día, porque hoy día no lo leen, pero si hoy día un asturiano lee la novela de Armando Palacio Valdés, La aldea perdida, no la comprendería, porque en esa novela Armando Palacio Valdés habla mal de los mineros. Claro, en Asturias, si hoy alguien va hablando mal de los mineros, lo expulsan para siempre. Pero en La aldea perdida, Armando Palacio Valdés habla de los mineros tan mal como Gabriel García Márquez puede hablar de los gringos y Mr. Herbert. ¿Por qué? Pues porque los mineros han contaminado toda Asturias, han ennegrecido el verde y el azul de Asturias, han proletarizado a la población, la han esclavizado, etcétera, etcétera. Esa es la perspectiva que tiene Armando Palacio Valdés a finales del siglo XIX, que es comparable a la que puede tener un Gabriel García Márquez que introduce un personaje como Mr. Herbert, porque no presenta el lado positivo de la inversión estadounidense. Y alguien puede preguntar, ¿y cuál es el lado positivo de la presencia estadounidense? Claro, si nos hacen esta pregunta, pues hay que responder diciendo, pues porque da trabajo, y dirán, bueno, pero da trabajo ¿a cambio de qué? Entonces, ahí hay siempre una discusión abierta. En el caso de Mario Vargas Llosa, todo es una maravilla.
esta mujer trabaja para el Banco Mundial y todos son maravillas hasta tal punto que es mejor el trabajo que las vacaciones. Macondo tiene un comportamiento completamente tribal. Es decir, yo hablaba antes de la relación con los animales. En Macondo la relación con los animales es totalmente productiva. Las vacas dan leche, dan terneros, se multiplica la ganadería en los tiempos de riqueza. Es decir, el ser humano tiene con la naturaleza, en todos los términos, una relación hiperbólica. La gente mantiene, algunas personas mantenían relaciones sexuales durante la noche de tal manera que el pueblo despertaba con los alaridos que uno de los aurelianos daba cada vez que metía gol, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, claro, el pueblo se quejaba diciendo que no podía dormir, porque claro, por favor, que fueran más discretos. Y durante la siesta también, lo mismo, era una cosa monstruosa, casi un terremoto en Macondo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con las relaciones naturales es hiperbólico. Insisto, las vacas, los conejos, los corderos, los terneros se multiplicaban, era un orgasmo de la naturaleza, de la biología, de la riqueza. Aparece esta mujer a la que se la considera como un probostidio que compite comiendo con uno de los aurelianos y lo gana, lo vence todavía. Es decir, es una visión hiperbólica de la naturaleza. ¿Dónde está el derecho en 100 años de soledad? El derecho, como usted dice acertadamente, claro, es un derecho consuetudinario. Es el derecho de los patriarcas, porque es una novela machista hasta los tuétanos. Pilar Ternera, las mujeres están simplemente para satisfacer a los hombres sexualmente o para cuidarlos maternalmente. No se concibe nada. Y una mujer como Remedios la Bella huye, es la mariposa que nadie puede cazar, en definitiva, ¿no? En un momento dado levita y se va, desaparece de la novela, se desintegra, no cabe en esa novela. Pero la literatura siempre ha tenido un dedo puesto en la llaga entre el derecho consuetudinario, el derecho de los pueblos, el derecho de las familias y los derechos políticos tipificados o ramificados como fueran. Desde la Antígona de Sófocles, Creonte prohíbe los rituales a los enemigos de la polis y Eteocles y Polinices se dirimen como hermanos separados, y Antígona cumple con el ritual de la familia y derrama las cenizas sobre su hermano difunto. Y eso es el derecho al que apela Antígona, es el derecho consuetudinario, el derecho natural a honrar a los difuntos por encima del derecho positivo que prohíbe las honras fúnebres a los que han atacado la ciudad, ¿no? Es decir, la literatura siempre ha sido un terreno de juego donde esas cuestiones se discuten y se plantean. Y el caso de 100 años de soledad no es una excepción. La familia Buendía, yo esto lo he dicho en mis interpretaciones de la novela, es una familia de locos, evidentemente. Y si lo hay que explicar es que el lector tiene también un problema. Es una familia de locos y de psicópatas porque es que el comportamiento que tienen es el de locos y de psicópatas desde todos los puntos de vista. Es decir, que el rabito de cerdo, que es el resultado del incesto biológico que mantienen hasta el último momento, está en contra de todo lo que tiene que ver con la civilización y con un raciocinio que ni siquiera es necesario legislar de lo puro obvio que resulta, ¿no? Cuando le preguntan a uno de los tiranos de Atenas, pero entre todo este código positivo de leyes no hay ninguna ley que castigue el parricidio, y él responde, ¿y puede haber alguien que incurra en un crimen tan horrendo? ¿No? Es decir, que el debate va a seguir siempre abierto. Ahora ya le digo, la relación del ser humano con los animales mide el grado de racionalismo de una sociedad, entre otros muchos aspectos, y desde luego la relación que mantienen los Buendía con los animales, bueno, es tan patológica como la que mantienen con los seres humanos, en muchos aspectos, porque los rabos de cerdo no son humanos, son de cerdo. Muy buenas. Primero, agradecerles por la conferencia y comunicarles porque me duele en la cabeza en un buen sentido. Quería preguntarte, ¿el efectivo esto, a la primera de esto que respuesta, la primera pregunta, ha mencionado el surgimiento del sur global en el que somos testigos
vivimos siempre en un siglo XXI. Y de la misma manera en que las obras de las que hoy usted ha expuesto, en que de alguna forma ella fuera esto, que voluntariamente o involuntariamente hacían premoniciones en el mundo actual en el que vivimos, usted, que es doctor y sabio en la literatura, me gustaría preguntarle si existe alguna obra en donde el surgimiento en ese mundo en que hace esto, que no tanto considerábamos bárbaro, ya fuera advertido o mencionado que de alguna forma que tal esto es surgimiento. Gracias. Gracias. La literatura realmente no hace profecías. O sea, la literatura realmente no hace profecías. Las profecías las hacen los que no tienen nada que decir, realmente, ¿no? Y antaño las profecías las hacían pues los augures, los chamanes, los arúspices. Hoy día las hacen los geopolíticos. Todos los días pronostican un apocalipsis, etc. Ahora bien, la literatura no hace profecías. Y me dirán, bueno, pero Un mundo feliz de Aldous Huxley, un 1984 de Orwell, y yo les diré que eso no es literatura, eso son novelas, pero no todo en decasílabo es un verso, no todo verso de 11 sílabas métricas es un endecasílabo. 1984 de Orwell es una novela, pero no es literatura. La literatura es otra cosa. Y Un mundo feliz de Huxley es una novela, pero no es literatura. La literatura es otra cosa. Que sea una profecía, una novela como 1984, puede ser también un manual de instrucciones. También puede ser una profecía El Capital de Carlos Marx. La literatura, la filosofía sí juega mucho a hacer profecías, ¿eh? De hecho, básicamente, la filosofía es una invocación a dioses alternativos. Ahora, difícilmente se puede encontrar una obra literaria que pueda definir cómo es el futuro, porque el futuro no se sabe cómo es. El futuro no es tanto lo que está por venir, esto se ha dicho muchas veces, cuanto lo que está por hacer. Pero sí hay algo que en el contexto de su pregunta me parece muy importante. La literatura española de los siglos de oro, la literatura de los siglos XVI y XVII, es una literatura que ofrece al ser humano muchas soluciones racionales. Hoy hablarían de autoayuda, pero es que hoy todo el mundo percibe autoayuda en todas partes. Es decir, el refraneros es un mensaje de autoayuda. No, refraneros es refranero. O sea, no. Pero si todo lo reducimos a la autoayuda, que además es un concepto completamente falso, porque nadie puede ayudarse a sí mismo, te ayudan otras personas, pero no tú a ti mismo. Pero la literatura española de los siglos de oro es una literatura muy potente porque orienta al ser humano a posibilidades de supervivencia. Pero con el siglo XVIII viene otra cosa. Con el siglo XVIII viene un concepto de razón que es el que necesitan los protestantes, que es el que necesita el mundo anglosajón. El mundo anglosajón sale de la Edad Media en el siglo XVIII. Y de hecho, Alemania es un país que sale de la Edad Media prácticamente en 1806, con el derrumbe del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, la Edad Media en Alemania no es que haya terminado como en el resto de Europa, con Lutero. El concepto de mercado que tiene Lutero es el mercadillo del pueblo, de la plaza del pueblo. En definitiva, hasta que Bismarck unifica Alemania, dicen España es un estado tardío, 1492 y 1871, ¿qué es? ¿De qué me hablan? Esa admiración hacia Alemania cuando en realidad es un país que las veces que se ha movido internacionalmente ha causado 2 tragedias mundiales para perderlas. Entonces, claro, consecuencia además de la Ilustración. Es decir, en la Ilustración empieza un mundo que la mayor parte de nuestros pensadores actuales tienen como referencia, porque no piensan en una literatura anterior como ha sido la de los siglos XVI y XVII, que sin ser una literatura profética, que no lo pretende, explica nuestro mundo presente mejor de lo que cualquier obra literaria posterior a los siglos XVIII y XIX ha logrado alcanzar. Es decir, si nosotros leemos hoy el Quijote, encontramos más explicaciones a los problemas humanos de los que podemos hallar en cualquier otra obra posterior. Es decir, ¿dónde está el Quijote del protestantismo? ¿Dónde está el Quijote de la Ilustración? ¿Dónde están las grandes obras literarias posteriores al siglo XVIII? No las hay.
hay derivados de lo que se hizo con anterioridad. ¿Dónde está el equivalente de Lazarillo de Tormes? ¿Dónde está el equivalente de la Lozana andaluza, escrita por un cura? ¿Se imaginan ustedes hoy un cura escribiendo una novela como la Lozana andaluza? No se imaginan a nadie escribiendo una novela así, porque nadie se atrevería a hacerlo. Y entonces podemos hablar de nuestra sociedad como una sociedad más liberal de la que era la de 1528, cuando se publica una obra como la Lozana andaluza. Claro, las profecías literarias, a mi juicio, no son literarias, son filosóficas, políticas. ¿Alguna intervención más?